¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura y uno de los asuntos importantes que se dan y que son estratégicos, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, de mucha turbulencia en varios factores, perspectivas económicas cambiantes en este 2016, con el tipo de cambio moviéndose de manera un tanto errática, pues se vuelve esencial tener una buena estrategia de compras estratégicas por parte de la empresa. Para hablar de este tema me acompaña aquí en el estudio Pablo Guzmán, director de consultoría en PwC México. Pablo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rodrigo. Y también está con nosotros Javier Carnevali, es el Chief Procurement Officer de Grupo Herdez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, pues comencemos por hablar ¿qué podemos entender por procura o por estas compras que hace la empresa para empezar a definir justamente el territorio? Seguro. Mira, por abastecimiento estratégico se entiende una serie de, si quieres, metodologías o formas de trabajo que tienen a su disposición las áreas de compras de las empresas para, en este caso, hacer tácticas de abastecimiento específicas para sus productos o sus insumos claves, ¿no? Entonces, se trata de que tengas una táctica específica para, digamos, a lo mejor la principal materia prima que vas a tener. ¿Qué tácticas o qué estrategia de negocio vas a tener para tener una relación con tus proveedores de esas primeras o tus materias primas más importantes o claves, ¿no? Y el abastecimiento estratégico es un compendio y es, digamos, una especie de metodología que resume todo lo que puedes hacer al respecto de cómo asegurarte un abastecimiento estratégico, porque evidentemente son tus insumos más importantes, sobre los temas que más le importan a las empresas, ¿no? El abastecimiento estratégico, valga decir, es aplicable evidentemente a la gran empresa, pero también la pequeña y mediana empresa tienen lo suyo, como también con el proveedor nacional, como con el proveedor internacional. Sí, que es fundamental y puede hacer toda la diferencia entre una empresa que lo define y que lo organice, digamos, lo estructure de una manera estratégica con una visión integral y otra que no lo haga. Si bien puedes vivir sin hacerlo, rápidamente tu competencia pues te va a sacar una ventaja importante, ¿no? Es que al final de cuentas tiene que ver mucho con ser inteligente en costos. Al final de cuentas, un abastecimiento, si lo haces vía el abastecimiento estratégico, lo que persigue es asegurarte que te dé una sostenibilidad de costos en el mediano o largo plazo, ¿no? Para lograrlo, pues evidentemente tienes que tener una preocupación por el desarrollo de tu proveedor, tienes que tener una preocupación por el mercado o la industria en el que el proveedor se está moviendo y tienes que monitorear eso y asegurarte que vaya bien, ¿no? Entonces, el abastecimiento estratégico básicamente se debe de asegurarte a ti como empresa que vas a tener una fuente de proveedores de esos insumos importantísimos para ti, que en un momento dado como el de coyuntura actual, te dejan diferentes alternativas para protegerte de lo mejor posible con respecto, por ejemplo, a problemas de tipo de cambio. Por supuesto. Y Javier, ustedes, pues Grupo Herdez es un muy buen ejemplo de una empresa que justamente depende mucho y tiene que definir una estrategia muy clara. ¿Cuál es la experiencia que has tenido en Grupo Herdez desde esta posición y cuáles señalarías que son los elementos más importantes para establecer justamente esta visión estratégica? Sí, nosotros comenzamos, digamos, a implementar abastecimiento estratégico desde hace 3 años y básicamente lo que se hace es un plan en esos 3 años donde tú te focalizas o comienzas el foco en las categorías más importantes para la empresa o más críticas y empiezas a trabajarlas, digamos, con esta metodología que te lleva paso a paso a través de cómo debes llevar a cabo una negociación, qué tipo de análisis debes hacer de cada uno de los elementos de gasto que tiene la empresa, en dónde gastas más, con qué proveedores, y pones un poco de orden en ese esfuerzo de ir logrando ahorros en el tiempo y a la vez que haces abastecimiento estratégico también minimizar riesgos, porque mucho del abastecimiento estratégico que a veces se focaliza o se piensa que solamente lograr ahorros, mucho de ese análisis que uno hace de cada una de las categorías más importantes de la empresa, sí buscas obviamente oportunidades de ahorro, pero también opciones que te disminuyan el riesgo de suministro. Justo eso pensaba, porque en un escenario, por ejemplo, de sequía, en donde uno de tus insumos importantes pues, se ve afectado, no puedes súbitamente pues, prescindir, digamos, o dejar de salir al mercado con uno de estos insumos. ¿Cómo se planea? ¿Se establecen escenarios? ¿Se tienen caminos ya trazados? Así es. Fíjate, cuando uno hace el análisis de cada una de estas categorías de compra, una puede ser esa materia prima agrícola de la que puede haber una determinada situación o riesgo,
uno lo que hace es entender muy bien cuál es la necesidad de la empresa de eso y cuáles son las opciones que existen en el mercado hoy en día. Y tienes básicamente dos vías para minimizar el riesgo. Una es buscar proveedores alternos, es decir, no depender solamente a lo mejor de un proveedor para esa materia prima si sabes que existe el riesgo de que puede pasar algo con la cosecha o algo de ese tipo. Y otra, también tener productos sustitutos o productos alternos, que es un poco más difícil a veces, ¿no? Porque depende obviamente de la materia prima, pero hay ingredientes que nosotros podemos sustituir unos por otros en caso de que alguno de ellos tenga algún problema. Lo más, digamos, común es ir a buscar en el mercado de proveedores distintas opciones, certificar y tener ya listo un plan A, un plan B y un plan C, ¿no? Entonces puedes tener un proveedor preferido que te da la calidad, la mejor calidad, condiciones comerciales adecuadas, pero tienes que tener proveedores alternativos ya identificados que al momento de cualquier problema puedas acudir a ellos, ¿no? Sí, que a veces en este sector pues es muy claro, pero recuerdo mucho un barco que alguna vez se quedó varado, no llegaba, y una empresa automotriz pues le faltaban, creo que las defensas, alguna cosa, y no podían sacar adelante la producción y hay que parar la línea, ¿no? Y es ahí en donde, desde un punto de vista muy transaccional, digamos, se tiene que tener contemplado, pero también lo mencionabas, Pablo, en cuanto al tema financiero, ¿no? Es decir, efectos de tipo de cambio, o ahora no lo estamos viendo, digo, el precio de las materias primas se ha comportado muy a la baja, pero súbitamente cuando en 2007 los precios de los granos estaban subiendo mucho ante el etanol, pues también te tienes que cubrir de esta manera, ¿no? No, tienes toda la razón. Y además, ahí hay efectos que nos remontamos a la teoría económica básica, ¿no? Al final de cuentas, tienes que lograr como, digamos, un capitán del área de procura de las empresas, tienes que preocuparte por tener un mercado de proveedores, ¿no? Y como tal, pues a veces tienes que desarrollar a tus proveedores y asegurarte que si bien tienes a lo mejor al que históricamente ha sido tu preferido, te conviene desarrollar los alternos para que en un momento dado inclusive fomentar situaciones de competencia entre ellos, para que al final del día no solamente desde el punto de vista de abastecimiento tengas N alternativas, pero también tengas eventualmente con condiciones competitivas de teoría económica, ¿no? Cada quien va a tener el margen con el que puede vivir, con que su costo más margen, y vas a apretar los márgenes hasta que seas un tema competitivo, ¿no? La realidad de las cosas es que al final de cuentas teoría económica es lo que al final de cuentas sustenta todas las estrategias que pongamos de abastecimiento estratégico, ¿no? Vamos a hacer un corte, regresamos y seguimos platicando de este aspecto muy importante. Regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México. Ya regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura, y estamos hablando de un tema realmente muy interesante al que no necesariamente se le pone tanta atención como se debería, y es justamente las prácticas estratégicas de abastecimiento de las compañías. Y me gustaría preguntarte, Pablo, en dónde le decía a Javier que pues es la primera vez que entrevisto a un director de abastecimiento, un Chief Procurement Officer, ¿dónde se tiene que ubicar en el organigrama? ¿Dónde es lo deseable? Es decir, está el CEO, el director de operaciones, y ahí en esa misma altura, o dónde tiene que estar para que funcione. Mira, ya bien llevado, un CPO, Chief Procurement Officer, o director adjunto de abastecimiento. La realidad de las cosas, ya cuando estás en una etapa madura, casi le puedes reportar al mismísimo director general, prácticamente. Usualmente al director de operaciones, pero estás muy cerca del director general porque el tipo de cosas que estás haciendo ponen muchos procesos clave debajo del director de abastecimientos. Las relaciones clave con tus proveedores están con el director de abastecimientos. Y de nuevo, las categorías más importantes que manejas seguramente traen una táctica de abastecimiento estratégico y pues hacen que la dependencia, ahora sí que funcional de la empresa, dependa de esta posición. Por lo tanto, sí es fuerte. Sí, porque además tienes que romper ciertas inercias, como ya nos decías, y pues ahí tienes que tener un respaldo muy fuerte y pues prácticamente tiene que venir del director general, o de otra forma puede debilitarse. ¿Cómo ha sido el proceso, cómo ha sido tu proceso en términos de ir cambiando estas formas, rompiendo estas inercias? Porque una empresa como Herdes, pues seguramente que tiene una larga tradición, pues
se hacen las cosas de cierta forma y llegar a transformar ciertos procesos ha de ser algo interesante. Sí, así fue. Mira, es una combinación de situaciones que quieren ocurrir. El apoyo de la dirección es clave, porque al final es un proceso de cambio. En muchos casos implica cambio cultural, incluso de cómo se venían haciendo las cosas. Y también porque usualmente cuando centralizas, porque abastecimiento estratégico se trata de centralizar bastante el gasto de todas estas categorías de compra de la empresa y gestionarlas a través de una metodología de una misma manera, al final estás de alguna manera quitando un poco de responsabilidad de lo que se llevaba antes en cada una de las áreas usuarias en cuanto a la negociación con proveedores, etc. Entonces, uno tiene que ser capaz de generar la suficiente confianza en estas áreas usuarias y eso es un trabajo de gestión de cambio y de conversación y de mucha comunicación entre el área de compras y el área usuaria, el área que está requiriendo algún producto o servicio, para que entiendan y tengan la confianza de que la metodología, digamos, va a ser exitosa y va a traer beneficios. Y también a veces el temor es que le quitas un poco quizás el expertise técnico o la influencia en la decisión por temas técnicos. Y lo que hay que entender es que el área de compras no pretende convertirse en el experto en el área técnica, no pretende ser un experto en tecnología de información. Para eso está el área de tecnología de información, pero uno sí lo acompaña en el proceso de negociación con proveedores, de relación con proveedores, de búsqueda de alternativas, y en eso es que nosotros sí somos expertos. Pero tienes que delegar y confiar, digamos, también en el expertise técnico del área usuaria. Entonces, al final es un trabajo multifuncional en la empresa. Y un aspecto que advierto, Pablo, es que también puede eliminar áreas discrecionales en las empresas, ¿no? Es decir, si bien no es una contraloría, pero sí pues ciertos cotos que puede haber en donde se puede prestar a ciertas situaciones, finalmente de una manera muy profesional va quedando todo muy claro y dado el acompañamiento, también es un aspecto interesante para eliminar estas zonas de corrupción o discrecionalidad en términos de las empresas. Esa es, digamos, una visión completamente abierta, ¿no? Donde se puede dar estas situaciones, pero también nos movemos al otro extremo, donde hay unas políticas y controles que a veces a lo mejor no te dejan llegar a tener las mejores condiciones comerciales o son demasiado exageradas, ¿no? Entonces el abastecimiento estratégico debe también procurar de mover la aguja al justo medio donde tienes los suficientes controles, donde tienes la suficiente control interno en un momento dado y por el otro lado no tienes ¿cómo se llama? Stoppers o impedimentos a lograr las mejores negociaciones para tu empresa, ¿no? Entonces es un poquito de arte en esta parte, porque sí tienes que jugar a veces con romper políticas que han estado ahí, pero que son políticas que conforme ha pasado el tiempo no te permiten llegar a las mejores condiciones comerciales que a lo mejor tu competidor está llegando o en otros países están llegando, ¿no? Y esto es muy común, por ejemplo, cuando sobre todo, digamos, no necesariamente en el caso de la IP, como ustedes en Grupo Verdes, sino, por ejemplo, cuando estás hablando de gobierno, compras gubernamentales, sí, hay toda una serie de reglamentos para hacer compras que muchas veces eso impide a las entidades gubernamentales conseguir los mejores precios. ¿Cuál fue la parte más crítica que encontraste cuando empezaste pues a generar esta nueva dirección? Mire, yo creo que lo más crítico es asegurarte de tener el equipo de personas que tiene el conocimiento necesario para que esto tenga éxito. Porque puedes tener procesos, puedes tener la mejor tecnología, pero conozco casos de empresas que con procesos, con tecnología, con una estructura ya diseñada, lo tratan de implementar y usualmente lo que me he dado cuenta es que lo que falta es ese tema de perfil de las personas, del recurso humano, del capital humano de esa empresa, que tiene que cambiar. Si trabajas con el personal que ya estaba, es importante entrenarlo y capacitarlo para que cambie o tengas personas que dediquen tiempo a ese nuevo perfil de abastecimiento estratégico, o incorporas al equipo, lo creces e incorporas personas que traigan este conocimiento y te agreguen valor. Pablo, ¿qué perfil dirías que tiene que tener el director de abastecimiento en una empresa? ¿Cuál es el tipo financiero? Más que el director, las personas que, por ejemplo, le tienen que reportar a Javier, tienen que tener la capacidad de análisis, de hacer análisis de industria, de lo que está pasando, digamos, en tu sector, en el agropecuario, ¿no?
cómo se está comportando el mercado de determinados insumos dentro del sector agropecuario, y cada uno de los productos agropecuarios es una industria per se, ¿no? El azúcar por un lado, las frutas. Alguien que entienda del chícharo, ¿no? De hortalizas, y pues tiene que entender muy a profundidad, ¿no? Y debe de tener un conocimiento básico, porque al final del día el señor va a tener que diseñar una estrategia para adquirir chícharos, ¿no? Y saber cómo se mueve, ¿no? Porque exactamente. tal que los chinos empiezan a consumir chícharos y va a subir el precio. Exactamente. Y hay que saberlo, ¿no? Antes de que ocurra. Entonces, ahí hay una capacidad analítica, ciertamente, que curiosamente del comprador antiguo, ¿no? Que era 100% negociación, ahora también se está moviendo la aguja y tiene que ser alguien más analítico que sepa para dónde va a pasar la industria, qué riesgos hay allá afuera, y seguramente tener un comportamiento, pues, no debe de perder lo negociador, pero al final del día ya tiene que llegar con estrategias mucho más elaboradas que simple y sencillamente torcer el brazo. Y aprovecho el tema del chícharo porque tengo un caso específico que está pasando y que refleja un poco ese perfil. Hoy en día, ayer nos enteramos, por ejemplo, que una de las tendencias que está ocurriendo con la variedad de chícharo que estamos comprando en Grupo Verdes es una variedad ya antigua que va en detrimento en los próximos años. Entonces ya uno como abastecimiento tiene que estar buscando opciones de proveedores, de certificar nuevas variedades, porque si no, finalmente si no haces nada, te pasan 5 años y ya de la noche a la mañana te quedas sin el producto por no haber sido, por no haber tenido esa planificación, ¿no? Y haber sido previsivo en ese aspecto, ¿no? No, pues es un perfil interesantísimo. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con temas del tipo de cambio que supongo que tiene que ver también hay una coordinación con el área de finanzas, ¿no? En cuanto a buscar instrumentos de cobertura o lo que sea necesario. Sí. ¿Cómo se debe dar ese aspecto? Porque supongo que en la mente de muchos hoy está como una de las principales preocupaciones. Evidentemente, el tipo de cambio te agarra desprevenido en una situación como tal, ciertamente hay coberturas, pero en un momento dado tienes también, el contenido nacional es muy importante, y asegurarte como una estrategia, digamos, general, de que tienes desarrollados proveedores nacionales que en su momento tal vez no eran los más competitivos y que traías producto chino de no sé dónde, y de repente te viene una coyuntura como la actual, ahí están los nacionales, ¿no? Sí. Por eso el contenido nacional es una buena forma de hacer un apalancamiento o una protección de riesgos en un momento dado. No sé, Javier. Sí, nosotros tratamos de balancear eso y en algunos casos no tenemos mucha opción porque por temas de oferta y de algún producto que no se siembra en México, etcétera, tenemos que acudir a mercados internacionales y obviamente el tipo de cambio ha sido un factor importante. Lo que uno busca es estrategias con el área de finanzas para minimizar esos riesgos de variación de los precios. Y definitivamente el tipo de cambio impacta y uno busca la manera de ahorrar en otros aspectos del negocio también para compensar un poco y al final quedar bien en esta situación. Y me hiciste acordar de la industria del café, ¿no? Que desarrollan muchos productores en un proceso de muchos años que me parece que es un aspecto interesante. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, ojalá volvamos a hablar pronto porque es realmente un aspecto que tiene que desarrollarse más en México para muchas empresas y como ya decías, pues grandes, pequeñas. Para elevar la competitividad. Para elevar la competitividad. Vamos a hacer un corte y regresando tendremos las noticias con Margarita Castillo de PwC México. Buenas noches, estas son las noticias de PwC en los negocios. Como parte de las actividades de responsabilidad corporativa de PwC, la firma pone en marcha un programa de educación financiera para niños y jóvenes. De acuerdo con estudios del Banco Mundial, el 51% de los mexicanos no ha recibido educación financiera y es por ello que PwC México ha diseñado un programa para atender esta necesidad en las siguientes generaciones y así de esta forma revertir la cifra y formar a los futuros líderes en un tema tan importante, no solo para su vida personal, sino también para su vida profesional. PwC participó en la conferencia de prensa de la ONU para presentar los resultados del reporte corporativo de la iniciativa He4She 2016.
En el marco del Foro Económico Mundial 2016, Denis Nally, presidente global de PwC, participó en la presentación del reporte de He4She, una iniciativa de la ONU que promueve la equidad de género alrededor del mundo e invita a los hombres a participar como agentes de cambio. El reporte habla sobre el progreso general alcanzado por esta iniciativa desde su lanzamiento hace un año e incluye una sección de los perfiles de cada uno de los impulsores corporativos de la causa, como PwC. Sin duda, el Super Bowl es uno de los escenarios más importantes para las campañas de publicidad, pero ¿cuáles son las tendencias en los medios y la publicidad? PwC cuenta con un reporte muy completo sobre el comportamiento de la industria de entretenimiento y medios en México y el mundo. Los invitamos a consultar las tendencias y cómo México se suma al crecimiento de esta industria. El reporte mundial y de México lo pueden encontrar en la dirección que aparece en la pantalla. Ya está disponible el reciente reporte económico global de PwC. La tasa de crecimiento del G7 será la más alta desde 2016. Estados Unidos y Reino Unido encabezarán el crecimiento, mientras que la geopolítica será el tema de las agendas de los principales gobiernos. Las economías brasileñas y rusas se contraerán y China reducirá la marcha, pero India será el ejecutante estrella. La crisis griega podría recaer, pero esto no debería conducir al contagio del resto del bloque. Pensamos que este año debería marcar el final de la más amplia crisis financiera de la eurozona. Para consultar el reporte completo, lo invito a visitar la sección de investigación y perspectivas en pwc.com/MX. La economía azul no puede ser ignorada, ya que el 70% del planeta está cubierto por océanos. Además, muchas economías globales dependen de la pesca, el transporte, la seguridad naval, el turismo, el petróleo, el gas y las energías renovables. Y el 90% del comercio mundial es marítimo. PwC lanzó una publicación para ayudarnos a conocer los problemas, el enorme potencial y los recursos aún no explotados de los océanos del mundo. Lo invito a consultar el reporte completo en la sección de investigación y perspectivas en nuestro sitio. El 26 de enero, PwC México, Grupo Financiero Interacciones y la UNAM realizaron la ceremonia de premiación de la segunda edición del Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, estuvo presente en la ceremonia, así como algunos gobernadores de los estados. La convocatoria del tercer premio ya empezó. Los invitamos a participar. A continuación, nuestros próximos eventos. Tome nota. 11 de febrero, webcast sobre los recientes cambios en la regulación emitida por las autoridades financieras. Estos cambios se aplican principalmente a bancos, casas de bolsa, SOFOMES reguladas y fondos de inversión. 27 de febrero, PwC y la Universidad Panamericana realizan el Diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera. 2 de marzo, taller de planeación y administración de puertos en el que nuestra firma uruguaya participa como aliado estratégico aquí en la Ciudad de México. 4 de marzo, inicia el Diplomado para la Profesionalización en Mercados Energéticos, organizado por la Universidad Anáhuac del Sur y PwC. Para consultar nuestro calendario de eventos, visite la sección pwc.com/MX/eventos o llámenos al teléfono que aparece en la pantalla. Hasta aquí las noticias de PwC en los negocios. Gracias por acompañarnos esta noche y por supuesto continúe con nosotros a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Que pase una excelente noche. Y ahora vamos a ver el comentario de Pablo Guzmán, director de consultoría en PwC México. Para elevar la competitividad de las empresas mexicanas, es necesario desarrollar sus competencias en abastecimiento estratégico. Para lograrlo, el personal responsable de esta función tiene que tener las herramientas y procesos necesarios para hacer el análisis de gasto y de ahí priorizar y seleccionar las categorías en las que se enfocará. A partir de entonces, ese personal debe identificar los factores que afectan el mercado o la industria de esa categoría, conocer a los participantes más importantes y de ahí seleccionar la mejor estrategia para abastecer sus insumos. Al implementar la estrategia, es necesario instalar mecanismos de monitoreo de avances. Una vez lograda la primera categoría,
pasar a una segunda ronda y así sucesivamente trabajar categoría por categoría. El perfil de este personal ya no es el tradicional perfil del comprador, sino otro que complementa esas capacidades del tradicional comprador a uno que tenga capacidad analítica, conocimiento del mercado, para redondear así la función de compras. Y con esto llegamos al final de una edición más de Apuntes de Negocios. Lo espero en 15 días para seguir con el análisis detrás de la coyuntura. Que tenga una excelente noche.